Bueno, buenos días. Buenos días. Hubo algún problema técnico un momento antes. Hoy queremos referirnos y vamos a abordarnos a lo que aconteció en Cuba. Cuba tiene una herencia colonial que no ha podido sortear aún y es el carácter monoproductor, la dependencia de un insumo. Y, y bueno, justamente vamos a centrarnos, no vamos a hacer un análisis de los últimos 500 años, sino que vamos a abordar el proceso, vamos a centrar nuestro análisis en el proceso de la Revolución Cubana. Digo, los primeros 60 años del siglo XIX, Estados Unidos buscó anexar a Cuba. Y el mismo interés va a reaparecer cuando estratégicamente se inaugura el Canal de Panamá. Es decir, la independencia de Cuba, nosotros siempre decimos que las independencias comienzan y terminan en el Caribe. La última independencia de España es la de Cuba, y en ese momento ya las inversiones de capital norteamericano superan los 50 millones de dólares. Es decir, la producción de Cuba está prácticamente orientada solo al mercado norteamericano. En este contexto hay dos proyectos independentistas. El de los anexionistas, que pretenden, bueno, obviamente quedar anexados por Estados Unidos, y los autonomistas. La guerra de independencia, y esto dicho todo así muy rápido y de un modo muy general, va de 1898 a 1902. Es un cambio en la estructura política y jurídica, pero digamos, la herencia de todo este proceso va a ser prácticamente la ocupación militar de Estados Unidos a la isla. En 1901 se dicta la enmienda Platt, y es un dato muy importante porque si alguna vez escucharon hablar de Guantánamo, esto tiene, digamos, de la base norteamericana en el territorio cubano, esto remite a la enmienda Platt, que es la que garantiza el derecho de Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos cubanos. El derecho de Estados Unidos a poder instalar bases militares, como la de Guantánamo. Y, digamos, se le impone a Cuba un tratado de reciprocidad comercial, pero que la verdad de reciprocidad tiene poco. Entre 1914 y 1925 se dio la penetración y consolidación monopólica definitiva del capital financiero norteamericano. Entra en varios frentes. Entra en el azúcar, desde lo financiero, la producción, los servicios, pero la economía cubana va a estar atravesada por el capital norteamericano. Hay una crisis muy importante en los 20 y se suscita una suerte de especulación elevando el precio del azúcar, pero bueno, esto lo que va a ir generando es una crisis económica que va a tener como resultado prácticamente la eliminación de todo lo que podía enfrentar o oponerse al capital norteamericano en la isla. Es decir, las grandes instituciones financieras colapsan frente a esta crisis. Las tierras y los ingenios pasan a manos del capital norteamericano, que ya bueno, tiene características monopólicas. Ustedes piensen que las inversiones norteamericanas en Cuba se sextuplicaron y llegaron a controlar las 3/4 del total de la producción azucarera. Como decía, las inversiones se multiplican y se extienden más allá del azúcar hacia otros sectores. Por ejemplo, también en manos del capital norteamericano va a quedar el monopolio del servicio eléctrico en la isla, la banca Morgan, la ITT, que es la compañía de teléfonos, y los ferrocarriles. Digo, hay un avance
del capital norteamericano, que es más que significativo. Digo, ¿por qué invierten en Cuba? ¿Por qué invierten en la industria azucarera? Primero, porque tiene una tasa de rentabilidad muy alta, y por otro lado, porque está muy cerca del mercado norteamericano, y entonces esto facilita la exportación o la importación de azúcar. Por otro lado, los costos de la mano de obra en Cuba son irrisorios, es decir, es un momento en el que se produce un alto crecimiento demográfico, y esto también supone el abaratamiento del precio del trabajo humano. Si la tendencia es latifundista, la tierra está concentrada en pocas manos, especialmente lo que se conoce como las centrales azucareras, que son controladas por los grupos monopólicos. Se habla de la central o el central en la historia cubana, porque en realidad son como los ámbitos más modernos para procesar la caña de azúcar. Los campesinos lentamente van a modificar su situación y van a proletarizarse, es decir, van a ser jornaleros, van a ser peones. Digo, hay como distintas crisis que se suceden en la historia cubana, no voy a referirme a eso, pero quiero sí detenerme en la que se suscita entre el 34 y el 58, porque hay una caída de las inversiones y se produce un profundo desequilibrio entre el crecimiento económico y el crecimiento demográfico. La producción siempre está por debajo de lo que potencialmente podría realizar para mantener el precio del azúcar, para que el azúcar en el mercado internacional no caiga. Pero esto, digamos, es un costo que absorbe el pueblo cubano. Las luchas de los trabajadores de Cuba se van a expresar en movimientos sociales, digamos, va a ir planteándose ya en la larga duración la necesidad de llevar adelante una transformación social radical. Es decir, se va gestando un proyecto social alternativo. Ya desde la guerra de independencia viene funcionando el Partido Revolucionario Cubano. El Partido Revolucionario Cubano tiene como fundador a José Martí. Digo, es decir, ya muy tempranamente, como sucede en toda América Latina, vamos viendo el surgimiento de organizaciones de trabajadores. En 1885, comparando con lo que pasa en Argentina, se da la primera organización de trabajadores de La Habana. Obviamente, como veníamos reseñando, son ideas anarquistas, anarcosindicalistas. En realidad, el primer partido socialista de Cuba nace en 1899. Influido por lo que es la reforma universitaria en Argentina, Julio Antonio Mella va a fundar la Federación Estudiantil Universitaria en 1922. En 1923 va a organizar el mismo Mella la Universidad Popular. Digo, no sé, posteriormente habrá una liga anticlerical para la promoción del ateísmo, pero lo que quiero que quede claro, que no es que de un día para otro se produce la revolución cubana de fines de la década del 50. Digo, ya para 1923, por ejemplo, se ha organizado el Partido Comunista de La Habana. Yo no voy a referirme a los regímenes previos, pero entre 1925 y 1933, durante la dictadura de Machado, Mella es desterrado a México y ahí lo van a asesinar en el 29, ¿no? Es decir, agentes políticos de la dictadura de Machado entran al territorio mexicano y lo matan. La estructura social de Cuba cuenta con muy poca movilidad social. En realidad en Cuba no hay una burguesía nacional que tenga intereses nacionales. Lo que hay es una oligarquía que está vinculada, que está empleada, que está asociada con el capital extranjero, especialmente con el capital norteamericano.
Digo, en este contexto, cuando se produce la crisis, se va a dar lo que se conoce como la Revolución del 30, que, digamos, la Revolución del 30 termina con la caída de Machado en 1933. En el medio de eso se cierra la universidad, digamos, es prácticamente un clima de guerra civil. Acá hay un hecho al que quiero referirme, porque la oposición a la dictadura está constituida principalmente por lo que fue el DEU, el Directorio Estudiantil Universitario, que no es una organización terrorista, pero digamos, tiene una sección que está armada y que es clandestina. Entonces, lo que hay es una articulación entre los estudiantes y los trabajadores. En el 33, en el marco de una huelga general, que es una huelga nacional, ya las demandas, y esto es importante que ustedes tengan en cuenta, cuando las organizaciones de trabajadores propician una acción solidaria que excede la pura reivindicación, estamos hablando de un avance en términos de conciencia. Allí ya la lucha es política. Digamos, en ese marco, los trabajadores y los sectores estudiantiles propician esta huelga que tiene demandas políticas contra la dictadura. Ahí surge el Comité Central de Huelga, del que participan muchos del Partido Comunista Cubano, y en realidad el día 7 de agosto se corre el rumor, imagínense que estamos hablando de otro tipo de comunicaciones, de que el dictador Machado ha dimitido. La población sale a festejar, sale a conmemorar el fin de la dictadura, y en realidad hay una enorme represión, muchos muertos, muchos heridos, y este comité de huelga termina negociando con Machado, que, bueno, Machado está preocupado por calmar las aguas, ¿no? Machado va a volver a recurrir al ejército para reprimir, y es interesante, por eso lo traía a cuento, porque los oficiales del ejército se niegan a reprimir, y es entonces, en esas circunstancias, que Machado huye de la isla. Surge un gobierno bajo el protectorado de Estados Unidos, que es el gobierno de Céspedes, que en realidad no está en condiciones de controlar la situación. Este gobierno provisional se mantiene hasta el 4 de septiembre, cuando, otra vez, los suboficiales ahora, al mando del sargento Batista, se insubordinan y al grito de aumento de salarios terminan con el gobierno provisorio. Después de este golpe, el poder queda en manos de una pentarquía que tiene como figura icónica a Ramón Grau San Martín, que es un profesor universitario con un halo progresista. Son 4 meses de gobierno, del 10 de septiembre del 33 a enero del 34. Se lo conoce a este gobierno como el gobierno de los 100 días, y claramente el que va obteniendo protagonismo es Fulgencio Batista. En esta fase, Fulgencio Batista va a apelar a la construcción de un perfil democrático, antiimperialista, y digo, va a haber mutaciones. Después lo vamos a encontrar a Batista siendo un hombre fuerte de un partido fascista. Digo, lo que hay es un gran oportunismo. El Partido Comunista Cubano, en sintonía con lo que está pasando en Estados Unidos, también con el Partido Comunista, va adquiriendo un carácter reformista. Para que se den una idea, recién en el 39 se forma la Confederación de Trabajadores Cubanos, que nuclea prácticamente a todos los trabajadores. Y, digo, se da un incremento de la organización, pero por otro lado, el Partido Comunista Cubano lo que va a adoptar es lo que se conoce como el reformismo browderiano.
lo que lo va a llevar a terminar aliado con Batista. Y es más, se van a proclamar como el primer antifascista de Cuba a Batista, digo. Por eso decía, hay muchas contradicciones. Les comento todos estos aspectos para que tengan en cuenta que no podemos hacer una lectura lineal y que alguien que fue fascista puede ser el primer antifascista. De hecho, el Partido Comunista, desde 1944 hasta que se disuelve en 1961, va a cambiar el nombre. Va a pasar a llamarse Partido Socialista Popular. Digo, si uno tiene que caracterizar a todo el proceso, digo, todos estos gobiernos son corruptos, son ineptos, reprimen al pueblo. En este marco ha surgido el Partido Auténtico. Y del Partido Auténtico va a haber una escisión que es dirigida por Eduardo Chivás. Este es el núcleo del Partido Ortodoxo en el que va a forjar su primera militancia política Fidel Castro. También Chivás va a terminar en un evento semejante al de Getúlio Vargas, suicidándose en un programa de radio. Para que se den idea del contexto económico, entre 1936 y 1940, la producción de azúcar representa más del 79% de lo que se produce en la isla. El 9% lo representa el tabaco y las frutas y cereales apenas el 3% de la producción. Para 1952, este partido, el ortodoxo, aparece como una opción política electoral. Digamos, tiene una posición nacionalista, antiimperialista, es de inspiración martiana, esta cuestión de pensar una independencia que planteó Martí en términos inclusivos, identificándose con la humanidad. Nos ha dicho, mucho mejor que como lo voy a decir yo ahora, con los pobres del mundo quiero yo mi suerte echar. Digo, esto es todo lo que recupera el Partido Ortodoxo. Ellos iban a presentar elecciones en el 52, tenían, ya les digo, buenas posibilidades, pero ahí Batista va a dar un golpe de Estado y se va a mantener en el poder con el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos y de la burguesía local hasta 1959. Bueno, el régimen de Batista va a ser absolutamente corrupto, va a incluso restringir la producción de azúcar, hambriando al pueblo, y frente a la movilización de los opositores, directamente los va a ilegalizar. Los sindicatos van a quedar en manos de una burocracia que me atrevería a definir directamente como gangsteril. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Cuba fue Eusebio Mujal, y digamos, Mujal es sostenido por el aparato del Estado, por el aparato represivo de Fulgencio Batista. Bien, el rechazo popular al régimen de Batista comienza en 1952. Aquí es donde se va a conocer lo que se conoce, o los orígenes, lo que a posteriori va a ser el movimiento 26 de julio. ¿Por qué? Porque Fidel Castro, junto a un colectivo de jóvenes, el 26 de julio del 53, intentan dar un golpe y toman los regimientos, es decir, intentan tomar Moncada y Bayamo, pero bueno, son ferozmente reprimidos, encarcelados, hay muchos muertos. Y esta derrota va a potenciar, digamos, esta derrota del movimiento estudiantil va a terminar potenciando la insurrección. Es decir, es un momento en el que los asesinatos se multiplican y, digamos, las compañías que producen azúcar se valen también digamos, de la presión del aparato represivo. Digo, ¿qué sucede? ¿Qué representa el intento de toma de Vallado de Moncada? Digamos,
yo creo que todavía hay un componente de corte nacionalista en esa insubordinación que es muy fuerte. Digo, Fidel Castro está entre los que sobreviven después de intentar la toma del poder y Fidel Castro es abogado y era abogado. Y él va a ejercer su propia defensa en un juicio sumario que se lleva adelante y su alegato, que va, digamos, hay todo como una memoria colectiva de cómo van grabando y cómo van aprendiéndose este alegato, va a terminar expresándose en una obra que tiene muchísima difusión, que es La historia me absolverá. Él claramente, es su alegato de defensa, ¿no? Pero lo que está haciendo es planteando un documento político donde el sujeto de la revolución es el pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? El pueblo son los desocupados, los campesinos que viven en los bohíos. Los bohíos son las chozas, porque realmente son chozas en las que vivían los campesinos cuando trabajaban en la zafra del azúcar, que con el descarte construían, digamos, la desaparición de los bohíos, vamos a ver después del 59, va a ser una de las metas de la revolución. Esto va a explicar incluso parte de la paisajística actual de Cuba. ¿Quiénes son parte del pueblo? Como les decía, los desocupados, los campesinos, los obreros a los que le roban hasta los retiros, los pequeños agricultores, los maestros, los profesores, los pequeños comerciantes, los profesionales jóvenes. Es decir, claramente esta etapa lo que marca es la definición del sujeto que va a constituir a posteriori el movimiento revolucionario. Bueno, Fidel Castro, a pesar de su brillante defensa, va a permanecer detenido y gracias a la presión internacional van a lograr ser expulsados del territorio cubano y en el exilio van a trabajar, van a organizarse, estoy yendo de Estados Unidos hasta México, para plantear y organizar una suerte de expedición para liberar Cuba. Este es el objetivo del movimiento 26 de julio, que lo que están persiguiendo esencialmente es poder llevar adelante transformaciones sustanciales en Cuba. En paralelo, Cuba, como si fuera poco la expoliación de los campesinos, ha crecido el universo de casinos, de los prostíbulos. Es decir, Cuba es el patio de atrás de Estados Unidos. La justicia es una broma. Bueno, la presión internacional es tan fuerte que, como les decía, tienen que liberar a los detenidos después de la caída en Bayamo y Moncada, y estos son los que van a organizar en México, desde que comienza en Estados Unidos la organización, pero también en México, el desembarco del Granma. El Granma es un velero en el que, bueno, tienen problemas climáticos, se suceden una cantidad de cuestiones, pero desembarcan el 2 de diciembre del 56 en la costa sur de la provincia del Oriente. En ese contexto hay otra gente que está activando desde las áreas urbanas. Me refiero, por ejemplo, al emblemático Frank Pais, que va a organizar el movimiento urbano, especialmente en Santiago de Cuba. La verdad es que el desembarco de los libertarios son derrotados y lo que tienen que hacer, los pocos que sobreviven, entran en la Sierra Maestra y desde allí van a organizar el movimiento revolucionario que termina siendo triunfante en el 59. Es decir, van sumando voluntades urbanas y van aproximándose cada vez más a la realidad de los campesinos.
Por ejemplo, el 13 de marzo de 1957 van a avanzar en una acción militar muy importante, van a ocupar el Palacio de la Presidencia. Hay otro grupo que en paralelo toma radio reloj, llama al pueblo a insurreccionarse, pero bueno, la verdad que le sigue yendo bastante mal. El 5 de septiembre del 57, un grupo de la Marina se apodera de la base de Cienfuegos y, unidos a los combatientes del 26, del movimiento 26 de julio, logran ocupar la ciudad y armar el pueblo. Digo, esto en el marco de una represión donde la presión de Batista es enorme. Batista está asesorado por militares norteamericanos y entonces, por ejemplo, se va a bombardear la Sierra Maestra, pero digo, el efecto, en lugar de disuadir a los campesinos, hace que se vayan plegando a la revolución. Es decir, en la montaña del norte del oriente se va a armar el segundo frente Frank Pais. Ya para 1958 los revolucionarios avanzan sobre el llano y digo, tal vez aquí es donde tenemos que rastrear que el Estado revolucionario cubano tiene una base obrera, no socialista. Digo, es un proceso que está en transición y lo que va a propiciar esto es que defina un carácter de clase. En este sentido, la primera reforma agraria que hace la revolución la va a hacer en la sierra y la va a hacer para blanquear un hecho que ya es impostergable. Hay que redistribuir la tierra que se obtiene entre los campesinos. Hay que conseguir el apoyo y realmente hay que hacer carne esto de que la tierra es para el que la trabaja. Para 1959, la revolución es triunfante. Entran en La Habana el 1 de enero y es un clima de euforia. Ustedes pueden ver videos, hay muchos documentales y muy buenos documentales. Digamos, la revolución cubana es conocida como la revolución de los barbudos. Estos jóvenes que de la sierra vienen avanzando y que tienen como a uno de sus protagonistas, iba a decir nuestro conciudadano, no, pero digamos, a un hombre nuevo que planteó la esencia latinoamericana por sobre todas las cosas, como fue Guevara. Che Guevara va a vivir por la revolución. Digo, en este clima que es de, digamos, de mucha euforia, Fidel se transforma en el héroe indiscutible. Frente al vacío político, el liderazgo de Fidel Castro. Ahora, esto va a ir preocupando a la clase media. Digamos, Manuel Urrutia es el primer presidente después de la revolución. Y en realidad, bueno, Cardona es el primer ministro. Digo, empiezan a marcarse las diferencias de clase y quien va a terminar asumiendo el poder en Cuba va a ser Fidel Castro. Digo, entre las primeras medidas que la revolución toma, se dan lo que se conoce como juicios sumarios, con ejecuciones oficiales batistianos que han sido capturados y que representan en los primeros meses de gobierno de la revolución triunfante la ejecución de 550 personas, que son juzgadas por tribunales revolucionarios. Esto espanta a la clase media. Ahora, tenemos que ver quiénes son los que son juzgados. ¿Cómo son estos juicios? Participan los vecinos, los familiares de aquellos que han sido torturados y asesinados por estos esbirros de Batista. Digo, no nos podemos quedar en una lectura de la justicia liberal como escindida del proceso revolucionario que está en marcha. Así, en el mes de abril, Fidel Castro va a Estados Unidos, va a Nueva York para dar un discurso de Naciones Unidas
Y hasta acá lo que se proyecta es la imagen reformista nacionalista, es decir, que denuncia la intervención extranjera, pero que lejos está de ser comunista. Es decir, ya Eisenhower, que es el presidente de Estados Unidos, no lo recibe el vicepresidente, que es Nixon, y sin embargo, cuando Fidel se presenta en el estadio de la Universidad de Harvard, bueno, es aclamado por multitudes de jóvenes, pero aquí empieza a plantear la necesidad de una reforma agraria. De hecho, cuando vuelve a Cuba, dicta la ley de reforma agraria el 17 de mayo del 59, que todavía no prevé ni la creación de las granjas del pueblo o la consolidación de un sector estatal. No está planteando la propiedad colectiva, no niega la propiedad a los extranjeros. O sea, lo que voy marcando es que hay un proceso de radicalización que va de la mano de las presiones que se ejercen sobre Cuba. La polarización va aumentando, se agudiza, y en el 59 Fidel Castro va a anunciar una conspiración contrarrevolucionaria. Entonces ya acá, digamos, los más moderados, los sectores medios, los sectores pequeños burgueses, comienzan a pedir elecciones. El jefe de la Fuerza Aérea va a renunciar y se va a exiliar en Estados Unidos. Y acá hay una jugada política muy importante de Fidel, porque en julio él va a renunciar. Pero bueno, ya hay una acumulación de fuerzas que hace que el pueblo reclame su liderazgo. Es un momento de mucha tensión asociado al encarcelamiento de Humberto Matos. El comandante Matos había sido un antiguo aliado de Fidel, un revolucionario, y bueno, en el marco de estas tensiones termina renunciando a las Fuerzas Armadas. En realidad Matos va a ser encarcelado. Todo esto para marcar un poco la conflictiva y el marco en el que tiene que consolidarse la revolución. El año 60 es un año decisivo. De hecho, ya dentro de Cuba hay tres tendencias claras. Los que hablan de nacionalizar la economía, los que empiezan a mirar con simpatía hacia el bloque soviético, y bueno, todo esto va produciendo un endurecimiento de las condiciones del régimen. Ustedes piensen que estamos en plena Guerra Fría y realmente el mundo occidental se ve muy sorprendido por esta radicalización del proceso cubano. Necesariamente hablar de equidad y de controlar la economía, aún desde un nacionalismo, suponía enfrentar a Estados Unidos. Y el choque más importante se va a dar por el petróleo, porque la Unión Soviética le va a vender a Cuba petróleo más barato. Entonces, bueno, un poco como consecuencia de esto, lo que se va a suceder es le va a exigir a las refinerías que están en manos de capital norteamericano que procesen el crudo que importaban desde la Unión Soviética. Estos se niegan y Fidel lo que va a hacer es confiscar las refinerías de petróleo. Como represalia, Eisenhower va a suspender la cuota cubana, la compra de la cuota cubana del azúcar. Entonces, ¿qué van a hacer los cubanos? Van a tomar casi todas las propiedades estadounidenses, incluso no sectores vinculados al azúcar, sino, por ejemplo, las usinas de electricidad, las telefónicas, los trapiches, las minas de níquel. Así, el 6 de enero del 60 se nacionalizan las empresas extranjeras, en la ley número 851. Como el resto de las nacionalizaciones que hemos visto en otros escenarios latinoamericanos, por ejemplo en México, se estableció una indemnización teórica, una indemnización que se iba a pagar con el superávit de lo que diera el comercio del azúcar con Estados Unidos. Es decir, claramente
son una serie de maniobras bueno, que llevan a una radicalización, digamos, son todas medidas que se van complementando. En el mismo año, en octubre, se van a nacionalizar todas las empresas cubanas. Digamos, todavía es un momento en el que lo que se está tratando es de que la economía esté en manos cubanas. Aquí Washington va a endurecerse también y va a embargar todo el comercio a Cuba. Entonces, ya durante el 60, todas digamos, las empresas importantes que había en Cuba son nacionalizadas: textiles, tabaco, cemento, banca. La agricultura va a tardar un poco más, que bueno, con la reforma agraria del 59 lo que se habían nacionalizado eran las centrales que eran propiedad de Batista o de los colaboradores de Batista. En el 60, antes de la ruptura total con Estados Unidos, la Unión Soviética firmó un acuerdo comercial con Cuba donde les concedían un crédito de $100 millones para poder equiparse para, digamos, a cambio de comprarles 4 millones de toneladas de azúcar en los próximos años, ¿no? Ahora, la Unión Soviética comienza a proporcionarles armas, llegan misiones técnicas y artísticas, digamos. Esto no es que pasa de un día para otro, la radicalización de Cuba. Es parte de un lento proceso. Fidel, bueno, va a proclamar su compromiso con la revolución, pero de hecho, por lo menos en toda esta primera etapa, es el ejército revolucionario el sostén político de Fidel Castro. Ya en el 60 se crean los comités para la defensa de la revolución, que son grupos de ciudadanos que se arman. Digamos, el peligro de la invasión a Cuba es constante, pero obviamente también comienzan a generarse controles sobre lo que podía ser la actividad contrarrevolucionaria en la isla. Es decir, empiezan a neutralizarse algunas acciones por parte de la burguesía, la prensa pasa a ser controlada por los sindicatos, que son sindicatos de tendencia comunista, más o menos lo mismo va pasando en las universidades. Digo, poco a poco, todas las instituciones van subordinándose al gobierno. Ya en 1961 se van a nacionalizar todos los colegios privados. Y digo, cuando colegios privados, la matriz importante es la matriz católica. Ustedes fíjense que los salesianos tenían un peso muy importante en la isla. De hecho, Fidel Castro ha sido formado por los salesianos. A partir de esta nacionalización de los colegios privados, de los clubes, van a surgir nuevas instituciones. El tema de la movilización va a ser permanente. Todos los cubanos son guerrilleros. Digo, fíjense que para fines de los 60, Cuba cuenta con 500.000 hombres armados y la población, hombres y mujeres, ¿no? De algo más, entre 6 y 7 millones de cubanos. El único partido que sobrevive a toda esta debacle es el Partido Comunista. Pero, digamos, si hay que pensar en un ícono de la revolución, un ícono de los barbudos, es el campesino. Una de las primeras metas de la revolución es vencer el analfabetismo. Llegan a reducirlo a la mitad, y esto, digamos, es un dato muy importante. Digo, hay un gran antropólogo cubano, Miguel Barnett, al que si pueden leer, les recomiendo que revisen sus lecturas. Cuando la revolución es triunfante y salen los intelectuales a trabajar al medio rural, encuentran en lo que había sido una quilombola, es decir, un lugar donde se refugiaban los esclavos fugados, a algunos
hombres muy ancianos, a los que trasladan e institucionalizan, y allí Miguel tiene oportunidad de entrevistarlo. Hay un libro que es Memoria de un cimarrón, que si pueden léanlo. Son hombres que no saben que la esclavitud se ha terminado. Estamos hablando del siglo XX. Esa es una muestra de lo que era el área rural en Cuba. Digo, reducir el analfabetismo es una de las grandes cruzadas de la revolución. La educación y la salud son una de sus metas, y hoy acabo de enterarme del envío de jeringas desde Argentina en un vuelo de Cubana de Aviación para que puedan vacunar. Digo, después voy a tratar de referirme en algún momento a esto, pero el internacionalismo de los cubanos para la salud, para la educación, para el planeamiento, fue estructurante en muchas sociedades africanas, latinoamericanas y muchas otras también. Digo, esto de retribuir mandando algunas jeringas a la isla para poder sortear el bloqueo, me parece que es un acto no solo de solidaridad, sino de denuncia frente a la barbarie del planeta en el que seguimos viviendo, ¿no? Bueno, volviendo al contexto de los años 60, muchos sectores medios se empiezan a asustar y huyen hacia Miami. Digamos, los cubanos, los gusanos que se van a Miami, van a ser expropiados por la revolución. Fidel va, por ejemplo, a congelar precios, va a otorgar aumentos salariales muy importantes, pero en poco tiempo se quedan sin existencias, o sea, no hay que distribuir. Y bueno, las deserciones, las traiciones van en aumento. Ya desde fines del año 59, a un año de la revolución, la CIA, la compañía de inteligencia norteamericana, viene organizando conspiraciones, viene organizando a los exiliados cubanos en Miami. Y ya estando en la presidencia, John Fitzgerald Kennedy va a tomar todavía una postura más agresiva. Eisenhower había roto relaciones diplomáticas en enero de 61, pero Kennedy va a aprobar la invasión de los exiliados. Esto es el desembarco en Bahía de Cochinos, pero bueno, la verdad están bastante desorganizados y terminan siendo capturados de inmediato. Si alguien escucha a Silvio Rodríguez, el Playa Girón es nada más y nada menos que la narración de este evento. La verdad que Fidel va a salir absolutamente fortalecido, y entonces el 61 va a ser un momento en el que va a avanzar el proceso revolucionario de un modo muy significativo. Se van a crear las granjas del pueblo, que son 2.662.000 hectáreas, algo así como el 29% de la tierra de Cuba. Las cooperativas agrícolas van a representar, van a controlar algo más de 1 millón de hectáreas, alrededor del 12%, pero todavía en manos privadas está más del 59% de la tierra. Digo, marco esto, no porque me interesen los números tan duros, sino para que veamos que es un proceso, que esto no es una acción revolucionaria que acaba con la propiedad privada al otro día entrar triunfantes en La Habana. Digo, ya en junio del 61, entre junio del 61 y agosto del 62, la experiencia va funcionando mejor, pero todavía es bastante ambigua. En todo caso, es una fase de planificación y de colectivismo. De alguna manera, también hay un gran debate en torno al carácter monoproductor de Cuba, que la Unión Soviética no se les va a hacer muy fácil en esto de poder diversificar los perfiles productivos. En el 62 hay una reunión de cancilleres en Punta del Este, y en esa reunión, de la que participa Guevara como canciller, va a ser excluida Cuba del sistema interamericano. En octubre del 62 hay
se suscita un hecho que a las claras pone cuál es la situación de Cuba. Khrushchev va a instalar bases misilísticas de alcance medio, y entonces aquí las negociaciones se van a suceder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Digo, tal vez ha sido uno de los puntos más álgidos de esta confrontación. Y, digamos, es como en las películas cuando levantan el teléfono rojo y hablan entre los dos líderes. Si ven películas, cine norteamericano, esto aparece frecuentemente. Digo, y Fidel es excluido de esta negociación, en ningún momento se lo consulta, es decir, prácticamente queda fungiendo como un satélite de la Unión Soviética en América Latina. Los rusos van a terminar retirando las bases misilísticas que apuntan a Estados Unidos a cambio de que los norteamericanos no invadan la isla. En este contexto es cuando Fidel se declara marxista-leninista. Guevara va a elaborar un plan de 4 años persiguiendo, intentando la diversificación agrícola, es decir, no negando la producción de azúcar, pero sí propiciando la diversificación. Guevara también es uno de los que plantea la necesidad de industrializar a Cuba, pero los resultados ya para el 62 son bastante claros de que todo esto es muy difícil, se han agotado los bienes, no hay divisas, para colmo la producción de azúcar con todas estas intenciones había caído. Fíjense que en el 61 se producen menos de 6.8 millones de toneladas de azúcar, que es muy buena, pero esto, digamos, cuando fracasa la diversificación, una de las metas de la revolución va a pasar a ser aumentar la producción de azúcar. De hecho, de los 6.8 millones de toneladas que se producen en el 61, en el 62 la cosecha cae a 4.8 millones. En el 63 solo son 3.8. Y esto es como desastroso, porque encima que el único producto que tienen para exportar cae. El impulso de la industrialización tampoco funciona muy bien, y digamos, no funciona porque no tienen materia prima, no funciona porque no tienen tecnología. Y el embargo de Estados Unidos, que es cada vez más estricto, también va llevando va imponiendo la necesidad de tener que depender cada vez más de la Unión Soviética. De alguna manera, la primera etapa es de dudas, pero las dificultades, la sequía, por ejemplo, que hay entre el 61 y el 62, el ciclón Flora en el 63, 2 saboteos de Estados Unidos, hacen que el 63 sea un año decisivo. Y aún en el 63 la Unión Soviética se planta e impide que, digamos, que los cubanos puedan seguir llevando adelante este impulso industrializador, y bueno, no queda otra que aceptar las ventajas comparativas del azúcar. En este contexto es cuando Guevara va a renunciar y Fidel va a proponer digamos, como meta la cosecha de 10 millones de toneladas para 1970, el año del esfuerzo. No queda, yo creo que ni una maceta en Cuba en la que no pongan caña de azúcar. De alguna manera hay como cierto grado de, no sé, de idealismo en el planteo de Guevara, pero bueno, los límites son otros. Es decir, hacía falta no solo colectivizar, sino planificar. Y en el esquema de Che había una decisión de apostar por el hombre nuevo, alguien que trabajara por recompensas morales, con dedicación, con esfuerzo. Pero bueno, eso en la práctica fue muy difícil de sostener, ¿no? La tasa de crecimiento, por ejemplo, en el 64 es de 9%,
pero en el 65 cae en 1.5. El crecimiento del 65 es menos que el crecimiento poblacional. Para el 66 directamente es negativa. Digamos, ya no es solo Estados Unidos el que impone el bloqueo o las sanciones, sino que en el 64 el TIAR, el Tratado Interamericano, va a votar contra Cuba. Votan contra Cuba México, Uruguay, Chile. Argentina se va a abstener. Obviamente ya para la segunda década de los años 60 las cartas están echadas. Una cosa que no podemos abordar ahora, pero que me parece que es necesario que tengan en cuenta, ya que tan someramente hemos hablado de Che Guevara, es que creyó, dice una historiadora, Agnes Heller, que Guevara encarna el mito, porque realmente fue capaz de renunciar a todo por la revolución. Él va a caer en Bolivia, pero va a caer peleando por el hombre nuevo, por un futuro inclusivo. También tenemos que situarlo. Nosotros les vamos a proponer que lean a Guevara, pero hay que situarlo. Estamos hablando de un proceso de hace 60 años. No puedo avanzar en todo lo que fue el derrotero de la revolución, pero creo que es una clara experiencia donde las transformaciones económicas y la reforma agraria merecen un estudio particular, en tanto está asociada ni más ni menos que a la revolución. Otros casos, la reforma agraria en México, la reforma agraria en Chile, han tenido los límites que el sistema capitalista le ha impuesto. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro sincrónico. Hasta luego.